Bienvenidos sean todos a este video donde se desarrollará el tema de espectrometría de masas para proteínas, guiado por Paulina Maya, María Cabarcas y Dana Monterrosa. Determinar el peso molecular de biopolímeros es una de las primeras medidas que se utiliza para poder caracterizarlos. Hasta finales de los años 70, las únicas técnicas que proporcionaban esta información eran los métodos electroforéticos, cromatográficos o de ultracentrifugación. Estos resultados eran no muy precisos porque dependían también de otras características distintas del peso molecular, como la conformación de rayos de Stokes y la hidrofobicidad. Así que la única posibilidad de poder conocer el peso molecular exacto de una macromolécula consistía en su cálculo basado en su estructura química. En esta época, las técnicas de ionización por espectrometría de masas, de ionización de electrones y la ionización química requerían que las moléculas del analito estuvieran presentes en la fase gaseosa y por ende solo eran adecuadas para el estudio de la estructura química para compuestos volátiles o para muestras sometidas a derivatización para hacerlas volátiles. Por otra parte, también estaba el método de ionización por distorsión de campo, que permite la ionización de moléculas no volátiles con masas hasta de 5000 Dalton. Esto limitaba considerablemente el campo de aplicación de la espectroscopía de masas de grandes moléculas no volátiles que son a menudo termolábiles. El desarrollo de métodos de ionización por desorción basados en la emisión de iones preexistentes de un líquido o de una superficie sólida, como la desorción por plasma, el bombardeo rápido de átomos o de absorción láser, permitieron un primer avance de la espectrometría de masas en el campo del análisis biomolecular. Entonces, el problema ya no radica en la producción de iones, sino el de analizar dichos iones de masa alta y única carga, que son técnicamente difíciles de detectar con una buena sensibilidad y difíciles de analizar con una buena resolución. Ya para principios de los años 90, dos métodos de ionización, la ionización por electrospray y la desorción e ionización láser emitida por matriz, acoplada a analizadores de tiempo de luz, evitaban estos inconvenientes. Estos métodos se desarrollaron y siguen desarrollando un papel revolucionario de la espectrometría de masas en la investigación biológica debido a que permiten una alta precisión de biomoléculas de alto peso molecular. En la actualidad, la espectrometría de masas se ha convertido en una de las técnicas analíticas más utilizadas en las ciencias biológicas para el análisis por espectrometría de masas de diferentes clases de biomoléculas, como son los péptidos, proteínas, ácidos nucleicos, oligosacáridos y lípidos. La espectrometría de masas de proteínas se usa ampliamente para analizar muestras biológicas para el descubrimiento de biomarcadores, la investigación proteómica y las aplicaciones clínicas. En comparación con otras técnicas utilizadas para la caracterización a gran escala de proteínas, la espectrometría de masas se ha convertido en una herramienta principal para la proteómica en función de su capacidad para realizar análisis complejos. La espectrometría de masas se utiliza para identificar y caracterizar cuantitativamente proteínas en función de su estructura, modificaciones posttraduccionales e interacciones. La identificación de proteínas generalmente implica la digestión química o enzimática de proteínas en péptidos, que luego se analizan mediante espectrometría de masas y se identifican mediante métodos computacionales o secuenciación. Las modificaciones posttraduccionales se pueden identificar a través de cambios en la masa de residuos de aminoácidos. Los sitios de modificación se pueden mapear utilizando secuenciación o métodos computacionales. Para el análisis y perfilado de glicanos se utilizan métodos enzimáticos o químicos para liberar los restos de glicanos de las glicoproteínas, seguido de la derivatización
de los glicanos liberados para el análisis de espectrometría de masas. Las interacciones de proteínas se determinan mediante la copurificación por afinidad de una proteína diana específica con cualquier proteína que interactúe o se estudian de manera más global mediante exclusión por tamaño o cromatografía de intercambio iónico antes del análisis mediante espectrometría de masas. El espectrómetro de masas. Normalmente los espectrómetros de masas se pueden utilizar para identificar compuestos desconocidos mediante la determinación del peso molecular, para cuantificar compuestos conocidos y para determinar la estructura y las propiedades químicas de las moléculas. Esencialmente, el espectrómetro de masas debe ser capaz de desempeñar 4 funciones. 1. El espectrómetro de masas debe ser capaz de vaporizar sustancias de volatilidad muy diferente. 2. Una vez volatilizada la muestra, el espectrómetro de masas debe ser capaz de originar iones a partir de las moléculas neutras en fase gaseosa. 3. Una vez generados los iones, el espectrómetro debe ser capaz de separarlos en función de su relación masa-carga. 4. Una vez separados los iones, el espectrómetro debe ser capaz de detectar los iones formados y registrar la información adecuadamente. Ya que el espectrómetro debe cumplir estas 4 funciones, deberá constar de 4 partes más o menos independientes. La primera es el sistema de introducción de muestra, la segunda la fuente de iones, la tercera el analizador para la separación de iones y la cuarta el sistema detector y registrador. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas muy grandes compuestas de unidades básicas llamadas aminoácidos. Además de contener carbono, hidrógeno y oxígeno, los aminoácidos contienen nitrógeno. Las moléculas de proteína son moléculas grandes y complejas, formadas por una o más hebras retorcidas y plegadas de aminoácidos. Las proteínas son moléculas altamente complejas que participan activamente en los aspectos más básicos e importantes de la vida. Estos incluyen metabolismo, movimiento, defensa, comunicación celular y reconocimiento molecular. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula orgánica compuesta por un grupo amino básico, un grupo carboxilo ácido y un grupo R orgánico o cadena lateral, que es único para cada aminoácido. El término aminoácido es la abreviatura de ácido alfa-amino carboxílico. Cada molécula contiene un átomo de carbono central llamado carbono alfa, al que se une un grupo amino y un grupo carboxilo. Los dos enlaces restantes del átomo alfa-carbono son generalmente satisfechos por un átomo de hidrógeno y un grupo R. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas. ¿Qué es un aminoácido? Algunos aspectos generales. Teniendo en cuenta la información suministrada anteriormente, la unión de 2 o más aminoácidos mediante enlaces amida origina los péptidos. En los péptidos y en las proteínas, estos enlaces amida tienen el nombre de enlaces peptídicos y son el resultado de la reacción del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro, con eliminación de una molécula de agua, como lo podemos ver en la figura. Cuando los aminoácidos se encuentran formando parte de una cadena polipeptídica, se suelen denominar residuos para diferenciarlos de su forma libre. Cuando el péptido está formado por menos de 15 aminoácidos, se trata de un oligopéptido. Cuando contiene entre 15 y 50 aminoácidos, se trata de un polipéptido. Y si el número de aminoácidos es mayor, se habla de proteínas. En los seres vivos se pueden encontrar proteínas formadas por más de 1000 aminoácidos. Cada polipéptido no se considera como una proteína,
sino como una subunidad de una proteína y está representado de un color distinto en la figura. El término proteína se refiere a la asociación funcional de las 4 subunidades. Siguiendo el tema de las proteínas, son polímeros lineales formados por combinaciones de 20 aminoácidos más comunes unidos entre sí por enlaces peptídicos. En el caso de la proteína inducida por el ribosoma, puede sufrir modificaciones covalentes. Estas modificaciones son denominadas modificaciones post-traduccionales tras su incorporación de aminoácidos. Ya se han detectado más de 200 modificaciones de este tipo, siendo las más importantes la glicosilación, la formación de fuentes disulfuro, la fosforilación, la sulfatación, la hidroxilación, la carboxilación y la acetilación del ácido N-terminal. La espectrometría de masas no solo permite determinar con precisión la masa molecular de proteínas, sino también la determinación de sus secuencias. En efecto, la fragmentación de proteínas proporciona información de la secuencia que puede utilizarse para identificación de proteínas, la secuenciación de novo y la identificación y la localización de modificaciones post-traduccionales, como también otras modificaciones covalentes. Bien, en la imagen vemos la estrategia ampliamente utilizada para la identificación de proteínas, en la cual se usa la digestión enzimática, que la proteína desconocida es digerida enzimáticamente en pequeños péptidos cuyas masas pueden ser medidas con precisión mediante un espectrómetro de masas. Las masas se comparan con una base de datos conteniendo cadenas proteínicas conocidas, incluso genomas. Entonces, esa es la función básica en lo que consiste el esquema. Se van comparando, se van determinando las masas de los péptidos o de las proteínas, se buscan en bases de datos. Si son desconocidos, se siguen buscando secuencias de la proteína en bases de datos hasta que sea conocida y así se pueda identificar y caracterizar a la proteína. La desorción e ionización láser es el proceso por el cual se induce la desorción e ionización de las especies presentes en una muestra, que normalmente es sólida, mediante la irradiación con luz láser en un área pequeña. Las especies generadas de este modo se analizan habitualmente mediante espectrometría de masas o espectroscopía de emisión. Los láseres empleados en experimentos de desorción son en general pulsados con anchuras temporales de unos pocos nanosegundos y frecuencias de repetición de hasta 1 kHz, y el ha situado en un área muy pequeña de la muestra en picómetros, con lo que la densidad de radiación por unidad de área puede llegar a ser muy alta. Cualquier sustancia situada en el área de incidencia del láser y capaz de absorber la radiación de la longitud de onda emitida verá incrementada su energía interna rápidamente. Si la disipación del exceso de energía en calor es suficientemente lenta, la sustancia se evaporiza, provocando que las moléculas sean desorbidas y abandonen el área de irradiación. Si la excitación que alcanza las moléculas es lo suficientemente grande, estas pueden perder los electrones dando lugar a iones como consecuencia de la absorción de la radiación láser en diversos procesos de transferencia de carga durante el proceso de desorción. En general, la capacidad del láser para desorber e ionizar una sustancia depende de la potencia del láser empleada y del solapamiento entre la longitud de onda de la luz láser y el espectro de absorción de la sustancia irradiada. Si bien los espectros de LDI obtenidos empleando radiación láser ultravioleta e infrarroja son similares en el mecanismo primario, por el cual se induce la desorción es muy distinto en los dos casos, debiéndose a la desorción ultravioleta a la excitación electrónica del analito de interés o de matriz, y en el caso de la desorción infrarroja
a la excitación resonante de vibraciones moleculares. En cuanto a la desorción infrarroja, presenta un carácter más universal, ya que permite obtener iones de un amplio rango de sustancias de forma directa, sin la necesidad de añadir a las muestras compuestos cromóforos que modulen su vaporización e ionización como ocurre en MALDI. La técnica de desorción e ionización láser asistida por matriz MALDI es una variante de la técnica de ionización por desorción láser, en, en que la diferencia principal radica en el empleo de una sustancia a la que se denomina matriz y que, mezclada con el analito de interés, es la responsable de la absorción de la irradiación emitida por el láser, permitiendo la desorción e ionización del analito de forma intacta. Para llevar a cabo el análisis de sustancias mediante la técnica MALDI, estas se mezclan con el compuesto matriz en proporciones variables de manera que queden muy diluidas. Idealmente, en un experimento de este tipo, la absorción de la radiación láser por parte del analito debe ser nula o muy pequeña en comparación con la del compuesto que actúe como matriz. Así, al momento de interaccionar la muestra con el pulso láser, es la matriz la que experimenta un incremento notable en su energía interna, produciéndose la desorción e ionización rápida. Como podemos observar en la ilustración, el pulso láser alcanza la superficie de la muestra, en este caso A, en la imagen A, tanto como en Maldi, depositando energía que será absorbida por el sistema molecular de interés, en este caso LDI, o bien por la matriz o en MALDI, provocando la fusión y vaporización, en este caso la desorción, de las moléculas diana, en el caso B, y el arrastre de las moléculas del analito. Tienen lugar procesos de transferencia de carga y fenómenos de fragmentación y agregación, en el caso C, generándose una serie de iones que son acelerados y extraídos hacia el espectrómetro de masas. La ionización por desorción láser asistida por matriz Miley es una técnica que genera iones peptídicos y proteicos en fase gaseosas. Las proteínas no son volátiles y no pueden simplemente calentarse para convertirlas en gas. En cambio, las proteínas se desorben, es decir, que se liberan de una superficie, mezclando la proteína con una molécula de matriz e irradiando la mezcla con un pulso láser ultravioleta. Esta técnica se desarrolló en 1980 por Hillenkamp y Caras, donde esta técnica los péptidos se colocan en una placa objetivo de metal con un compuesto absorbente de luz ultravioleta llamado matriz y se deja secar los dos matrices principales. Y se usa un ácido alfa-ciano cinemático como matriz. La placa se coloca en el espectrómetro de masas y se aplica un alto voltaje a la placa. Luego, se dispara un láser UV, como podemos observar en la imagen, de algunos kilovoltios a la muestra y la energía absorbida por la matriz que transfiere esa energía a la molécula peptídica. Esto ioniza a las moléculas fuera de la placa objetivo y se acelera pasando un contraelectrodo a 12 kilovoltios en la masa que normalmente es un detector de tiempo de vuelo. Esto lo podemos explicar aún más con una analogía que es la del paracaidismo. En un avión, que en este caso sería la matriz, transporta a las personas, que en este caso serían los péptidos, por el aire y cuando saltan vuelan temporalmente. Siguiendo con el espectrómetro, después de absorber la luz, la matriz se encuentra en un estado excitado y transfiere un protón al péptido dándole una carga positiva. Entonces, no cualquier sustancia puede ser usada como una matriz. Para que una sustancia pueda usarse como una matriz, debe obtener unos requisitos muy específicos. Esta sustancia debe poseer propiedades de solubilidad similares a las del analito para incorporarlo de forma eficiente por cocristalización desde un mismo disolvente, o bien mezclarse con las sustancias objetos de análisis de forma homogénea en fase sólida.
La sustancia debe absorber la energía emitida por el láser de forma eficiente, ya sea por vía de excitación electrónica en el caso de análisis UV en MALDI o vibracional en análisis de IR MALDI. La sustancia deberá redistribuir la energía absorbida de forma rápida para promover su desorción y arrastrar el analito durante el proceso. Y por último, esta sustancia deberá ceder protones o donar de carga al analito, permitiendo su ionización de forma eficiente. Es importante también tener en cuenta que ahora genera predominantes iones cargados individualmente. El tiempo de vuelo con carga no multiplicada es la forma más simple de filtro de masa que mide el tiempo que le toma a un hierro viajar desde un extremo del tubo hasta el otro extremo y golpea un detector. El pulso láser inicia el reloj y un golpe de hierro en el detector es la medida. Y la cantidad de tiempo se relaciona. Cuanto más grande es el hierro, más lento viaja. Como podemos observar en el ejemplo del espectro de masas MALDI, de la proteína albúmina de suero bovino con M de 66.574 Dalton. En este espectro podemos ver que presenta un pico principal en MZ de 66.574, lo que correspondería al ion molecular cargado individualmente con la fórmula de M más H más. También se puede observar un pico de MZ menor en 33.457, lo que pertenecería al ion molecular M más 2H2 más. Este es un patrón típico en un espectro de masas MALDI para una proteína intacta. En cuanto a la invención de MALDI, permitió el análisis espectrométrico de masas de grandes biomoléculas no volátiles y fue tan importante que su inventor, Koichi Tanaka, de Shimadzu Corporation, recibió un tercio del Premio Nobel de Química en el 2002. Koichi Tanaka es un investigador japonés que recibió el Premio Nobel de Química en el 2002 por sus trabajos sobre métodos de investigación y análisis estructural de macromoléculas biológicas. Ganó el reconocimiento por el desarrollo de métodos de identificación y análisis estructural de macromoléculas biológicas y de la espectroscopía por resonancia magnética para identificar la estructura tridimensional de macromoléculas en solución. Esos compuestos para estos métodos permiten estudiar las macromoléculas biológicas como las proteínas. El desarrollo de esta tecnología de ionización ha sido realizada por el trabajo en conjunto en el equipo en el que estaba Tanaka. En la década de 1980, la desorción a la fase gaseosa por calentamiento rápido ganó atención gracias a los esfuerzos de varios grupos que habían obtenido resultados alentadores. Esta técnica consistía en calentar un determinado compuesto AB y supone que AB se liberará a la fase gaseosa como AB intacto, así como A y B fragmentados. Si esto siempre es correcto, se podría alcanzar la temperatura más alta posible para proporcionar un alto grado de vaporización. Para realizar este calentamiento rápido, se han ideado varios métodos de calentamiento, pero no se había podido alcanzar una temperatura lo suficientemente alta y rápida como para obtener una vaporización intacta de las macromoléculas, como es en el caso de las proteínas, debido a que la anchura del tiempo del láser de pulso en sí estaba comprendida entre un nanosegundo a varios microsegundos, por lo que requeriría un medio que permitiera su conversión en energía térmica. En Japón, en la década de 1980 se usó el polvo metálico ultrafino conocido como UFMP, que es un polvo metálico extremadamente fino con diámetros de partículas que miden unas decenas de nanómetros, como podemos observar en la figura 3. En comparación con el metal de granel, el diámetro de las partículas del polvo
es aproximadamente igual a una longitud de onda, lo que conlleva a que aumenta la posibilidad de que la luz dispersa pueda ser captada internamente, y esto permite que la energía de la luz podría ser absorbida de forma más eficiente. La mezcla con un compuesto orgánico deberá permitir que la luz del láser se absorbiera eficazmente en el polvo y que se alcanzara una temperatura elevada rápidamente sin que se produjera una dispersión y pérdida de calor, consiguiendo calentar eficazmente la muestra en la mezcla. El señor Yoshikazu Yoshida fue quien propuso utilizar el polvo ultrafino como matriz, como podemos observar en la figura 14, en el espectro de masas, mostrado en la parte, en la primer espectro de la figura 15, se obtiene cuando la muestra consistente en una mezcla de polímeros de polietilenglicol se irradia con un láser. Con el polímero solamente los picos de iones de fragmentos de moléculas son dominantes y no se observan picos de polímeros 2000 como se evidencia en el caso del espectro inferior. En este espectro, la muestra que es mezclada con el polvo ultrafino no solo observan casi picos de fragmentos cuando el pez se mezcla con el polvo, sino que los picos del polietilenglicol se hacen claramente evidentes. Por lo que con el uso de esta matriz se pueden medir los iones moleculares de muchos compuestos orgánicos que no se podían medir anteriormente. Sin embargo, esta técnica no pudo aplicarse a compuestos con pesos de moleculares demasiadamente altos. Cuando Tanaka ingresó a la empresa Shimadzu Corporation, le asignaron al laboratorio para la investigación relacionada con sistemas eléctricos y se unió al equipo encargado de desarrollar tecnología de componentes de instrumentos analíticos. La empresa se había dedicado a la investigación relacionada con el mapeo en los elementos en la superficie y de semiconductores y metales después de ionizar las superficies usando un rayo láser concentrado en un diámetro aproximadamente 1 micrómetro. Ya para el año de 1984, utilizando la instrumentación que venían utilizando junto con la tecnología láser acumulada que habían desarrollado, cambiaron el enfoque del trabajo a el campo de análisis masivo de sustancias relacionadas biológicamente. Tanaka asumió la responsabilidad de adquirir los datos de los experimentos químicos, siendo la primera vez que experimentaría irradiar sustancias con un láser. Su objetivo era buscar una matriz que permitiera ionizar no destructiva de moléculas mediante la absorción eficiente de la energía. Es decir, que él buscaba era una matriz que permitiera ya la ionización de las moléculas enteramente, sin haber estudiado la teoría de ionización. Junto a los pocos conocimientos en química, repetía con determinación los experimentos de prueba y error con las sustancias que consideraban que eran posibles candidatas. Para el año de 1985, en lugar de usar como matriz el polvo de metal ultrafino de cobalto que se venía usando, utilizó por error una matriz mixta de glicerina con el polvo de metal ultrafino de cobalto. En vez de desechar la mezcla y volver a iniciar, permitió que la glicerina se evaporara y que todavía podría hacer uso del polvo. Colocó la mezcla en la cámara de vacío para que se secara. Pensando que podría acelerar el proceso de secado irradiando la mezcla con el láser, encendió el rayo láser. Después de confirmar la eliminación de la glicerina, mantuvo el espectrómetro funcionando y notó un pico de señal que nunca antes había visto, mezclado con los picos de ruido. Al ver los datos de ondas de ruido en el experimento, se evidenciaban una ligera diferencia. El pico de la señal que nunca antes había visto ahora aparecía en la misma posición sin importar cuántas veces ejecutara el experimento.
Otro ganador del Premio Nobel de Química en el 2002 fue John Fehn, que demostró que cuando se rocía una muestra de prueba con un campo eléctrico se forman pequeñas gotas cargadas y cuando el agua se evapora quedan iones en forma gaseosa. El Dr. Fehn mejoró una técnica conocida como la espectrometría de masas, que identifica moléculas como las proteínas por la rapidez con que se aceleran en un campo eléctrico. Usando su enfoque, los biólogos ahora pueden identificar moléculas en cuestión de segundos en lugar de semanas, acelerando la investigación de nuevos medicamentos. El problema que había bloqueado a los biólogos al usar la espectrometría de masas en proteínas más grandes es que tales proteínas se agrupan y por lo tanto los científicos terminarían midiendo los grupos en lugar de las proteínas individuales. El avance del Dr. Fehn fue convertir una solución que contenía las proteínas en vapor. Bien, la ionización por electropulverización es un proceso que requiere que la muestra esté en una solución líquida, de modo que las pequeñas gotas puedan ionizarse y analizarse individualmente mediante un espectrómetro de masas. Esta consta de, primero tenemos una aguja o capilar de pulverización. Aquí la solución líquida de la macromolécula deseada se introduce en el sistema a través de esta aguja. La aguja está altamente cargada a través de una fuente de voltaje exterior que mantiene la carga constante a lo largo de esta aguja. La carga normal es de aproximadamente de 2,5 a 4 kilovoltios y el voltaje hace que las gotitas grandes se fragmenten en gotitas más pequeñas en función de la carga que se acumula a partir de las partes constituyentes de la proteína y el líquido se encuentra ahora en fase gaseosa. La formación de las gotas, aquí se expulsan las gotas de la aguja y son más pequeñas que las que están inicialmente y como resultado el solvente se evaporará. Luego las gotas más pequeñas comienzan a aumentar su densidad de carga en la superficie a medida que disminuye el volumen. A medida que las gotas se aceleran al límite de Rayleigh, las interacciones de Coulomb de la gota igualan la tensión superficial de la gota. Entonces se produce una explosión que rompe aún más la gota en fracciones diminutas, incluido el analito aislado con la carga. En la interfaz o cono de vacío, en esta parte del dispositivo permite que las gotas se alineen en un pequeño rastro y pasen al espectrómetro de masas. La alineación se produce debido a la similitud y las diferencias de cargas entre todas las gotas. Todas las gotitas se ionizan a cargas positivas mediante la adición de protones a varios sitios básicos de las gotitas. Sin embargo, todas las cargas varían en magnitud dependiendo del número de sitios básicos disponibles para la protonación. El extremo receptor o el cono tiene la carga opuesta a la aguja del rociador, provocando así una atracción entre el cono y las gotas. El espectrómetro de masas, aquí las partículas cargadas luego van a llegar aquí y se desvían en función de la carga de cada partícula. La desviación se produce por el imán del cuadrupolo del espectrómetro de masas. Las diferentes trayectorias de desviación de los iones se produce debido a la fuerza de la interacción del campo magnético y esto conduce a varios caminos basados en una relación masa-carga. Y a continuación el detector de iones lee las partículas a medida que llegan, proporcionando un espectro basado en la relación de masa a carga. Se han adquirido espectros de ionización por electropulverización o electropulverización de la mioglobina en positivo y negativo. Modo iónico APH3 y APH10. APH3 se observan iones negativos. Los iones más intensos tienen de 13 a 15 cargas. Un cálculo basado en valores conocidos de pK muestra que en la solución original solo una molécula en aproximadamente 3500 tiene una carga negativa. Las cargas de iones generadas por electrospray no reflejan el estado de carga de los compuestos en la solución analizada, pero son el resultado tanto de la acumulación de carga en las gotitas como la carga
modificación en proceso electroquímico en la parte de la sonda. Esto está claramente demostrado por este experimento convincente informado por Fancelau y colaboradores. Además, el bombeo de las cargas negativas solo puede ser realizado si al mismo tiempo el mismo número de cargas positivas es electroquímicamente neutralizado en la punta de la sonda. Además, vale la pena señalar que el espectro de iones negativos de la mioglobina pH 3 muestra una mejor relación señal-ruido que el mismo espectro a pH 10, y esto resulta del hecho de que los protones tienen una alta movilidad electroquímica y es la primera indicación de la importancia del proceso de reducción cuando se analizan iones que se producen en la punta de la sonda. A pH 10 también se pueden observar varios iones positivos. Picos adicionales en los espectros resultan de una modificación de la proteína a pH básico, o sea, la pérdida del grupo hemo. Por lo tanto, es digno de consideración tratar de acidificar una solución con miras a una mejor detección de iones negativos y viceversa. De hecho, tanto el ion hidróneo como el OH tienen límite alto conductividades equivalentes. Y bueno, como ya se mencionó, el método de ionización por electrospray difiere de todos los demás porque para un analito de peso molecular M, en lugar de detectarse la única señal a masa carga con la carga igual a 1, se detecta una familia de señales con diferentes masas carga, siendo la carga mayor que 1. Y bueno, ahí vemos el ejemplo de la mioglobina analizando en modo positivo, no se detecta el ion molecular monocargado a masa carga de 16.951 Dalton, sino que se detecta una familia de señales con valores de masa carga comprendidos entre 808,221 y 1413,631 Dalton. Estos son iones policargados por poliprotonación de MHNN+, con valores de Z comprendido entre 21 y 12, donde la masa sobre de 21 es igual a 808,221 y masa sobre 12 es igual a 1413,631 Dalton. O sea que en realidad se obtiene una serie del tipo M más NH elevado a la N más M más N más 1H elevado a la N más 1 más y M más N más M H elevado a la N más M más. Como se ve, se genera una serie de señales debido a que ecuaciones moleculares que difieren una de otra en un hidrógeno en su cuasipeso molecular M y en unidades de carga en su valor de Z de la carga. Si conocemos el valor de N, el problema está resuelto. Y bueno, afortunadamente estos cálculos se efectúan en forma automática durante el experimento mediante programas de cálculo incluido en el software del equipo de espectrómetro de masa de ionización por electrospray. Y bueno, básicamente estos programas tienen en cuenta para un posible valor de ion molecular y una dada combinación de átomos constituyentes de la molécula, cuál es la relación teórica de las intensidades para cada señal de los iones cuasimoleculares, teniendo en cuenta la abundancia isotópica natural de los elementos componentes. Para ese valor de ion molecular y esa combinación de átomos constituyentes, trata de encontrar el valor de N que mejor calcula la distancia entre dos señales consecutivas. Y bueno, este programa efectúa en forma interactiva estos cálculos tantas veces como sea necesario hasta encontrar el valor óptimo de N, o sea, aquel que daría por simulación un espectro de ionización por electrospray idéntico al obtenido experimentalmente, y de esta manera mágicamente aparecen en pantalla los valores de la carga al lado de cada señal del espectro mientras se está efectuando el experimento. Solo hay que darle al programa como información el umbral de sensibilidad del experimento, quién es la especie responsable de la carga, sea protón o ion o catión metálico, y cuáles
serían los elementos constituyentes del analito, de manera de evitar que el programa por defecto considere todas las combinaciones posibles de la tabla periódica. Bueno, de esta manera se obtiene no solamente el valor de N, sino además el valor del peso molecular del ion molecular intacto. Entonces, el electrospray se puede usar para medir con mucha precisión la masa de una proteína usando un analizador de masas con un rango de masas relativamente pequeño que hace que el espectrómetro de masas sea más sensible. Y bueno, eso es lo que se ve, que la principal diferencia entre MALDI y la electrospray es que, en los dos espectros que vemos de la mioglobina, una proteína con masa de 16.952 Dalton, en el espectro de MALDI vemos el ion con una sola carga en 16.952 y un ion de mioglobina con dos cargas a la mitad de esa masa. En los espectros de electrospray podemos ver los múltiples estados de carga de diferentes poblaciones de la mioglobina. Diferencia entre un espectro de masas MALDI y uno de ionización por electrospray. Bien, teniendo en cuenta qué es un espectrómetro de masas y cuál es su función, la de producir, separar y detectar iones en fase gaseosa, los elementos principales que forman un espectrómetro de masas son tres: una fuente de ionización, un analizador de masas y un detector. Los tres elementos se mantienen en una atmósfera de vacío. En la figura que podemos observar se esquematizan los componentes de un espectrómetro de masas. Estos dos difieren en la fuente de ionización. El resultado de aplicar una fuente de ionización sobre una molécula es la formación de iones generados por exceso o pérdida de electrones, por lo que dichas moléculas estarán cargadas eléctricamente. En el caso del MALDI, la muestra está embebida en una matriz orgánica, la cual cristaliza en contacto con el aire. Esta mezcla se deposita en una tarjeta de un material conductivo y es irradiada por un láser. La energía del láser causa una desestructuración de la matriz cristalizada que revela una nube de partículas. Los iones de dicha nube se extraen al ser sometidos a un campo eléctrico, a través del cual estos son acelerados debido a su carga. Los iones obtenidos son dirigidos hacia el analizador de masas y posteriormente al detector. El papel de la matriz es fundamental para los procesos electroquímicos que se producen. Generalmente se trata de sustancias orgánicas que absorben la energía del láser. En el caso del ESI, la muestra se encuentra disuelta en un solvente orgánico y es inyectada a través de un capilar. La diferencia de potencial se genera porque existe un electrodo en contacto con el capilar, mientras que el otro electrodo se coloca en el detector del espectrómetro. Cuando la muestra sale del capilar, se genera una nube de pequeñas gotas cargadas que da lugar a los iones en fase gaseosa. Con esta tecnología, aplicando una diferencia de potencial positivo o negativo, se pueden generar cationes o aniones. Secuencia de novo. La secuenciación de péptidos de novo es la secuencia de péptidos realizada sin conocimiento previo de la secuencia de aminoácidos a partir de un espectro de fragmentación masa-masa. El espectro se obtiene una vez se selecciona y aísla un péptido precursor en una cámara de colisión, donde al colisionar con moléculas de gas inerte se generan diferentes tipos de fragmentos. El conjunto de picos que se observa en un espectro de fragmentación es un reflejo de la población de iones fragmentos producidos en la celda de colisión del espectrómetro de masas, ordenados de acuerdo con su relación masa-carga. Los fragmentos peptídicos más comunes observados en colisiones de baja energía son los iones A, B y Y, como se describe en la figura. Los iones B parecen extenderse desde el extremo amino, a veces llamado extremo N, y los iones Y parecen extenderse desde el extremo carboxilo o extremo C.
Si bien se observan fácilmente y se diagnostican para los iones B, los iones A ocurren con menor frecuencia y abundancia en relación con los iones B. Los iones A se utilizan a menudo como un diagnóstico para iones B, de modo que a menudo se observan pares AB en los espectros de fragmentos. Los pares AB están separados por 28 unidades de carga, la cual es la masa del carbonilo. Tenemos una tabla de valores de masa de los residuos e iones imonio. Esta tabla nos podrá ayudar para la identificación de fragmentos de residuos en los espectros de masa. A continuación tenemos un ejemplo de espectro secuencia de novo NOCE. La confusión de picos que normalmente se observa en un espectro de fragmentos es un reflejo de la población de iones de fragmentos producidos en la celda de colisión de un espectrómetro de masas. La secuencia del péptido está determinada por la diferencia de masa entre estos picos. Para complicar las cosas, habrá iones Y y B entremezclados que pueden permitirle establecer una secuencia tanto hacia adelante como hacia atrás. Los picos de fragmentos que parecen extenderse desde el extremo amino se denominan iones B. La figura a continuación demuestra la escalera o familia de iones B que pueden observarse en el espectro de masas de fragmentos para este péptido tríptico. Los picos del fragmento B están marcados desde el extremo amino hasta el extremo carboxilo. El fragmento que contiene solo el aminoácido amino terminal se denomina B1. El fragmento que contiene los dos primeros aminoácidos aminoterminales se denomina ion B2 y así sucesivamente. La nomenclatura es muy sencilla de seguir. Se muestra también una mirada más cercana a la estructura genérica de los primeros 6 iones B aminoterminales. Y se puede calcular la masa de cualquier ion B, básicamente es la masa del péptido acortado, menos 17 unidades de masa del OH. A continuación, seguimos con la serie de iones Y para el péptido de ejemplo. De manera similar, los grupos de iones de fragmentos de péptidos parecen extenderse desde el extremo C terminal. Estos picos se denominan iones Y. La serie de iones Y para nuestro péptido de ejemplo se ilustra a continuación en la primera figura. Luego, en la figura que está adyacente a esta, tenemos los primeros 6 iones Y se ilustran con cierto detalle. Para calcular el valor masa-carga para los iones Y, simplemente hay que calcular la masa del péptido más un protón, y esto para los que tienen una sola carga, para el péptido acortado. La siguiente captura de pantalla que ustedes pueden ver en la diapositiva es el resultado de una calculadora en línea gratuita que es proporcionada por el Instituto de Biología de Sistemas. Todo lo que se necesita hacer es pegar la secuencia de su péptido y generar los iones esperados, y también aquí les dejamos la URL de este recurso. Y se puede utilizar la tabla proporcionada para hacer coincidir casualmente las masas con los picos en la figura 1 que muestra el espectro del péptido del ejemplo. A continuación veremos algunas reglas que generalmente se aplican en la secuencia de novo en cuanto a la interpretación de espectros. Primero debemos tener en cuenta la pérdida de amoníaco y agua. Los fragmentos de iones Y y B que contienen los residuos de aminoácidos R, Q, K y N pueden parecer que pierden amoníaco, es decir, veremos una pérdida de menos 17. Los fragmentos de iones Y y B que contienen los residuos de aminoácidos S, T y E pueden parecer perder agua, veremos una pérdida de menos 18. En el caso del ácido glutámico, E debe estar en el extremo N del fragmento para que se realice esta observación. En cuanto a las reglas de intensidad espectral, la intensidad del ion P disminuirá cuando el siguiente residuo sea P, G o también H, K y R. Segundo, puede ocurrir divisiones internas en los residuos de P y H. Un fragmento de escisión interna es un fragmento que parece ser un péptido acortado con P o H en su extremo amino. Tercero, es común que los iones B y B intercambien intensidad
cuando se encuentre un P en una secuencia. Esto también puede ser cierto cuando los residuos básicos H, K o R se encuentran en la secuencia. Cuarto, cuando aparece una escisión antes o después de R, el pico menos 17, el de pérdida de amoníaco, puede ser más prominente que el correspondiente ion Y o B. En cuanto al cuidado con aminoácidos con masa isobárica, tenemos primero que la leucina y la isoleucina tienen masas isobáricas y no se pueden diferenciar en una colisión de baja energía. Segundo, la lisina y la glutamina tienen masas casi isobáricas, podemos ver sus pesos respectivamente, sus masas respectivamente. En cuanto a la composición de aminoácidos, es posible observar iones de amonio en el extremo inferior del espectro que puedan dar una pista sobre la composición de aminoácidos de un péptido. Tenemos algunas reglas más. En el extremo de alta masa del espectro. El menor número de picos en este extremo a menudo facilita el inicio de la secuenciación. La región 60 por debajo de la masa original puede confundirse con múltiples pérdidas de agua y amoníaco. Hay que tener cuidado. Debemos tener en cuenta que la glicina puede ser nuestro primer aminoácido y puede que caiga en esta región. Si quisiéramos saber si nuestro péptido tríptico termina en K o en R, debemos buscar los iones de diagnóstico Y1 en el extremo inferior del espectro. Puede observar un pico de 147 para K o 175 para R. Rara vez observamos el fragmento B1, lo que dificulta determinar el orden de los dos primeros aminoácidos N-terminales en una secuencia peptídica. La solución para este problema puede incluir una degradación de Epnon de un paso o una acetilación. Por último, una vez que conoce la masa de un ion B o Y correspondiente, se puede calcular utilizando la fórmula suministrada, y una vez que se observe un ion Y o B, podemos calcular la masa del ion B o Y correspondiente y buscarlo en el espectro. Hemos suministrado en cada diapositiva los links utilizados para esta presentación por si quisieras investigar un poco más. Muchas gracias.